Yo quisiera comenzar agradeciendo a todas las personas que nos están viendo o escuchando de diferentes lugares. Tenemos audiencia desde los 5 continentes y en diferentes países, lo cual nos hace sentir muy alegres, pero además de eso nos hace sentirnos inmensamente agradecidos por saber que la tecnología hoy facilita de que ellos puedan estar con nosotros. Realmente los seminarios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pues por obvias razones, la mayoría se han realizado en la ciudad de Bogotá, y hoy en día sentir que nos acompañan no solamente desde otros lugares del mundo, sino también desde otras regiones del territorio nacional, nos hace sentir muy emocionados de verdad. Ya hemos visto en Twitter algunos saludos que nos han mandado, por ejemplo, de ciudades como Bucaramanga, y eso nos hace sentir que todo este esfuerzo vale la pena realmente. Entonces, sin más preámbulos, pues yo voy a moderar el panel que le da razón y vida a este seminario por la siguiente circunstancia. Para todos que hoy en día estamos viviendo esta circunstancia de emergencia, nos hemos dado cuenta lo difícil que ha sido para las industrias creativas vivir en este momento, cuando en realidad no es posible realizar ciertas actividades al aire libre, cuando no es posible realizar conciertos, obras de teatro en recintos en los cuales haya aglomeraciones de personas, en donde además, como lo mencionaba en uno de los paneles pasados, se han cancelado, se han suspendido algunas producciones audiovisuales, y todo esto ha hecho que ciertos sectores de las industrias culturales hayan sentido un resentimiento económico, por llamarlo de alguna manera, y eso ha impactado toda la cadena de valor de la industria cultural. Esto nos hace pensar en el derecho de autor, y vemos el derecho de autor como una oportunidad para el resurgimiento de la economía cultural. Hemos trasladado el consumo cultural al Internet y eso ha tenido un impacto, pero también hay que verlo como una oportunidad, una valiosísima oportunidad, porque ese traslado al entorno digital también incrementa las audiencias, y hay que aprovechar ese incremento de las audiencias también, y hay que aprovechar todas las herramientas que el derecho de autor provee para que los creadores y las cadenas de valor de las industrias culturales puedan beneficiarse de este nuevo auge. En ese sentido, pues yo me voy a permitir presentar en este momento a los dos panelistas que nos acompañan. Por una parte, la doctora Adriana Moscoso del Prado es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una maestría en Leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se ha desempeñado como directora general de Asuntos Jurídicos y Públicos de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAT, en París. También se ha desempeñado como secretaria general del Instituto de Derecho de Autor. Fue responsable del Departamento Jurídico de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior y asesora jurídica de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. Es miembro del Grupo de Investigación en Propiedad Intelectual de la Universidad de Comillas, de la Asociación Literaria y Artística Internacional, ALAI, y de la Asociación Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor, ALADA, en España. Actualmente se desempeña como directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación en el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Por otra parte, nos acompaña desde Bogotá, acá en Colombia, el doctor Fernando Zapata López, quien es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Cátedra de Derecho de Autor en la Facultad de Derecho de la misma universidad, profesor de la especialización en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externada de Colombia, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y socio fundador de la firma de abogados Zapata y Ríos Abogados Asociados. Ha sido consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la cual le otorgó
una medalla de oro en Ginebra, Suiza, en abril de 2006 por su valioso liderazgo y contribución al desarrollo de la cultura del derecho de autor en Colombia. Entre 2009 a 2015 fue director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAL, y entre 1986 y 2009 fue director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Es miembro del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, IDA, y de la Asociación Literaria y Artística, ALAI, así como uno de los fundadores del Centro Colombiano de Derecho de Autor, CECOLDA. Y bueno, teniendo de presente la compañía de estos dos valiosos expertos en el tema de derecho de autor, quisiera comenzar por hacerle una pregunta al doctor Fernando Zapata, ¿sí? Básicamente, no es la primera vez en la historia que una enfermedad desafía a la humanidad. Es conocido por todos los antecedentes de la peste bubónica, conocida en Europa como la peste negra. En su momento causó grandes estragos, pero lo curioso es que, como siempre, el ser humano enfrentó esos desafíos y al final tuvo la capacidad de pasar de la época medieval a la modernidad con un renacimiento en el campo de las artes, la ciencia y la técnica. Teniendo esto de presente, quisiéramos que el doctor Zapata nos hablara un poco de eso y de qué manera lo que está pasando ahora puede influir de forma positiva en un nuevo renacimiento de las artes. Bueno, vaya pregunta, doctora Carolina. Bueno, muy buenos días a todos, a los que nos escuchan desde aquí, en Colombia o en otras partes fuera de ella. Muy amable desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor, desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del API y de Onsolten, es la compañía que les da apoyo también. Es muy grato estar con ustedes esta mañana y poder participar en este seminario que mantiene la continuidad del interés de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia de celebrar año tras año este Día del Derecho de Autor. Igualmente, un saludo muy especial a Adriana, nuestra amiga querida desde Madrid, y a todos los que le dan apoyo a esta transmisión. Bueno, decía que es una pregunta, bueno, un poco difícil para una persona que se ha dedicado al derecho de autor. Bueno, soy médico y ni soy historiador, pero este es un tema que sin duda alguna, sobre todo en las personas que se dedican a dictar clases, pues seguramente lo han mirado desde siempre, porque hay un vínculo siempre en aquello que hablamos de la aparición de la imprenta como un hito generador del derecho de autor como norma positiva y aquella ruptura con la que la imprenta contribuye al monopolio de las ideas para que éstas circulen libremente, conceptos que sin duda alguna lo llevan a uno o lo han llevado tradicionalmente a conocer de este fenómeno. La verdad es que el mundo, y particularmente el mundo civilizado, como se decía en aquella época para denotar diferencia con el resto del mundo, pues conoció muchísimas pandemias, desde la antigüedad hasta hoy, como lo vemos, hasta nuestros días. Pero esta de la que se refiere la doctora Carolina, la peste negra, la peste bubónica, que se dio entre el medioevo y el Renacimiento, sin duda ha sido pues la pandemia la más grande, determinante por sus estragos. Pensemos que ella duró más o menos desde 1347 hasta 1400 y que prácticamente arrasó con Europa. Sobre eso pues hay muchas estadísticas y muchas opiniones, pero unos hablan de que acabó o arrasó con el 30 y el 50% de la población de Europa, lo que le generó a Europa una recuperación que también los historiadores coinciden en señalar que tardó casi 200 años en recuperarse. Ahora,
La doctora Carolina pregunta qué consecuencias pueden haber y qué podrá pasar hoy en día, y ella habla de la ciencia, las artes y la técnica. Yo creo que no, para comenzar tendría que decir que evidentemente va a haber un efecto, va a haber una consecuencia. Ahora, ¿de qué tipo? Ahí habría que andar con mucho más cuidado y, por supuesto, con mucho más rigor histórico, que, como yo les mencionaba, no lo tengo, carezco de él. Uno podría señalar que lo que ocurre en Europa, lo que se cocina en Europa por cuenta de la pandemia, genera una serie de rupturas epistemológicas, de replanteamientos que van, que coinciden o que llegan a tener una valoración más del individuo, del hipocentrismo, porque hasta ese momento el dominio de la Iglesia era tal que hasta en la medicina había un dominio de la Iglesia. La medicina estaba muy imbuida por los criterios de la teología. Y esa ausencia de la Iglesia en aquellos momentos más difíciles de la pandemia, dijéramos que en el pico de la curva, fueron bastante reveladores, porque mostraron a una Iglesia realmente inútil ante la pandemia. Ni los curas, ni los monjes, ni los obispos eran capaces de dar una respuesta como tradicionalmente habían acostumbrado a la población a darle en estos temas. Pero además fue absolutamente cruel, porque la gente moría, la gente fallecía sin el auxilio espiritual, que en aquellos tiempos era pues mucho más fuerte que lo que puede ser hoy. Entonces la Iglesia jugaba un papel determinante. Frente a eso se desarrolla un instinto de supervivencia extraordinario, en donde la gente, podía señalar uno hoy por hoy, vivía bajo la divisa de sálvese quien pueda. Eso erosionaron costumbres, nexos, relaciones, formas de relacionarse, y en aquella época que habíamos visto un repliegue del campo a la ciudad, vemos entonces que como consecuencia de esto se da lo contrario. La gente sale de los burgos y va al campo, va a la ciudad, y allí se encuentra con la naturaleza, que dicen muchos historiadores, explica por qué la naturaleza se ve tan presente en todas estas manifestaciones que se generan en el renacentismo. Tengamos que allí rápidamente señalar también que el fenómeno más importante que se da en ese momento es la escasez de la mano de obra, ¿sí? La escasez de la mano de obra, que no se da o no se tiene por el fallecimiento de las personas. Se van las primeras movimientos reivindicativos por un salario y por mejor trato. Y en ese orden de ideas, todo ese desarrollo de la ciencia y de la técnica se da en función de superar esa ausencia de mano de obra. Por eso decimos que del medioevo acá encontramos tecnologías tan importantes, por ejemplo, como la imprenta, porque muchos copistas de los que vivían en las abadías, encerrados, reproduciendo obras a mano, fallecen. Y la imprenta rápidamente entra a solventar esta ausencia, permitiendo la reproducción de libros. En la guerra o en las armas también, ustedes se acuerdan, sobre todo por las lecturas y en películas, esas armas que utilizaban, que eran esas catapultas que las llenaban de bolas encendidas para tirárselas a las fortalezas, pues necesitaban muchísimos hombres para movilizarlas. Y ahí llega el arcabuz, que era utilizado solamente por un individuo. También en la navegación, aquella navegación a remo, que requería de muchos hombres, fue reemplazada por la navegación a vela. Y quienes están en esos recorridos históricos nos dicen que todo eso fue producto del aceleramiento en materia de suplir esa escasez de mano de obra. Dijéramos que esas eran como las condiciones. Y dentro de esas condiciones tenemos que agregar una cosa de orden geográfico, si se quiere, y es que la pandemia entra por Italia y se radica con mucha fiereza en Florencia, ¿sí? Y ahí es donde hay una ruptura también enorme con todos estos sentimientos que venían de atrás.
Algunos historiadores dicen que se recuperaron muchas ideas que venían de la antigüedad, en fin, y sobre eso hay mucho desconocimiento. Pero déjenme decirles que ahí no hubo derecho de autor como norma positiva, como todos lo sabemos. Ahí lo que aparece es un gran desarrollo de las artes, de la ciencia, de la técnica, apoyadas e impulsadas por los mecenas y por la misma Iglesia, que era uno de los más importantes mecenas, y al torno a eso florecen las artes. Sí, pero sobre la figura del mecenazgo que determinaba dos cosas muy importantes: el modus vivendi de los creadores y también la manera de ellos entender e interpretar el statu quo, que si se salían de ahí, pues perdían ese mecenazgo. ¿Esto cómo impactará hoy? ¿Será que hoy en día vamos a ver en las mismas proporciones y con la misma intensidad un cambio en el tema de las artes, de la ciencia y de la técnica? No lo creo que en esa intensidad. ¿Que va a haber un cambio? Sí. Y lo primero que tendríamos que señalar es que, a diferencia de ayer, hoy tenemos un derecho de autor muy estructurado, un derecho de autor que de una u otra manera vela por la suerte de las obras y la relación estrecha con el autor para controlar cualquier uso o explotación. Yo lo que sí creo es que va a haber un cambio en el modelo de negocio, sin duda alguna. Y ahí lo estamos viendo, esta capacidad de hacer ensambles, de hacer, por ejemplo, grandes convocatorias como el pasado One World Together at Home, en donde muchos artistas importantes se reúnen virtualmente. Es muy importante. Ya lo habían hecho en el pasado, con muchas otras cosas, de acuerdo a aquel famoso concierto en apoyo a África, pero era una concentración artística en un lugar físico o presencial. Entonces aquí yo creo que ahí el modelo de negocio sí va a brindarnos a nosotros muchas sorpresas que sin duda alguna pues van a favorecer y van a florecer sin duda alguna la economía de los autores y los artistas. Y la otra cosa, el otro aspecto va a ser la relación entre el usuario y la obra, ¿sí? O la relación del usuario con la obra. Va a ser mucho más directa, más precisa, va a acudir a ella el usuario de muchas maneras. Uno puede mencionar como referencia, por ejemplo, a esta situación que estamos viendo en España cada noche, en Italia, ¿sí? Las canciones que han vuelto otra vez a resurgir, como este caso el del dúo dinámico, Resístete, en fin, todo eso. Y va a haber finalmente un tercer aspecto, que es el tema de reevaluar o revisar la importancia de la definición o de la concreción de obra, ¿sí? No es recategorizar, sino la definición, porque hoy en día se corre el riesgo también de la exacerbación de los derechos, ¿sí? Uno va, por ejemplo, a plataformas como TikTok y ahí sí hay muchas cosas, pero no todo es obra. Sin embargo, hay una tendencia a considerar que todo es obra. Esto es objeto de otra discusión, pero yo creo que ahí va a haber una discusión muy fuerte, y yo de antemano me adelanto para decir que lo que hay que justificar en esa discusión es la concreción de la definición de obra, la existencia de esa categoría íntimamente ligada a otra categoría, que es la existencia de un autor, y ese autor justificándose porque existe un discurso que reposa en esa obra. Esa claridad nos va a permitir también, doctora Carolina, recibir también como producto de esta pandemia las nuevas situaciones a partir de la inteligencia artificial. Doctor Zapata, muchísimas gracias por su intervención, por esa explicación tan detallada de un tema que al principio nos dijo: yo no soy médico, no soy historiador, pero vamos a ver qué tiene que ver esto con este tema, y efectivamente sí que tiene que ver. Yo quisiera trasladar la siguiente pregunta a la doctora Adriana Moscoso, a quien por supuesto le damos nuevamente la bienvenida. Y básicamente, teniendo en cuenta parte de lo que el doctor Zapata en este momento hacía referencia, vemos que existe una nueva forma de producción y consumo cultural. Entonces la pregunta es: ¿qué instrumentos y herramientas provee el derecho de autor a nivel nacional e internacional
para que los creadores migren completamente al entorno digital, en especial la industria musical y audiovisual, la primera de ellas que tiene una imposibilidad de realización de espectáculos públicos en vivo, y la segunda que tiene la imposibilidad de realizar producciones, de lo cual por supuesto dependía parte de la cadena de valor de estos sectores en los últimos años. Es decir, ¿qué alternativas hay desde el derecho de autor y los derechos conexos ante las pérdidas ocasionadas en este tipo de industrias? Bueno, lo primero, buenas tardes desde España a todos, querida Carolina, querido Fernando, queridos colegas, amigos que escucháis, y muchas gracias a la audiencia, porque me comentan que hay muchas personas que se han conectado de todos los rincones del mundo, y la verdad es que es un placer estar compartiéndolo de esta manera, porque no tenemos otra, pero es importante estar aquí con todos vosotros. Carolina, voy a contestar a tu pregunta con una reflexión sobre, bueno, pues esta situación en la que estamos sin haberla previsto ni buscado, ¿no? Yo creo que el derecho de autor, tú me preguntas qué alternativas plantea. Yo creo que para empezar lo que tenemos que dejar claro es que si algo ha demostrado el derecho de autor a lo largo de su historia es que se adapta a los cambios de la tecnología desde sus orígenes, ¿no? Hay unos antecedentes al derecho de autor en la antigüedad, pero sin duda el impulso más importante que se le dio en la historia se debe a una revolución tecnológica. La ha mencionado el doctor Zapata en una reflexión muy interesante, por cierto, y me estoy refiriendo a la imprenta, ¿no? Es digamos, el acicate que genera el desarrollo de las legislaciones a nivel nacional de protección del derecho de autor y de la inversión también, que en ese momento realizaban los editores de libros. Y bueno, la verdad es que la revolución digital en la que estamos inmersos desde hace ya años no es menos disruptiva de la que fue la imprenta en ese momento, ¿no? Así que yo, para empezar de entrada, diría que al derecho de autor le sientan bien los avances tecnológicos y viceversa. A los avances tecnológicos también le sienta bien el derecho de autor, aunque algunos se hayan empeñado en los últimos años en intentar demostrar lo contrario a menudo, ¿no? Por otro lado, si algo nos ha demostrado esta crisis que nos está obligando a quedarnos en casa, es que sin acceso a los contenidos culturales a través de la tecnología digital lo estaríamos pasando realmente mal, tanto anímicamente como físicamente. También nos ayudan a hacer deporte todos los días, la música y el audiovisual, aparte de poder leer y refugiarnos en nuestras películas y en nuestra música, entre otras cosas, ¿no? Así que ha quedado demostrado, por si quedaba alguna duda, que una de las principales finalidades para las que usamos la tecnología digital es para disfrutar de los contenidos culturales. Estamos plenamente inmersos en un consumo y en un disfrute de la cultura digital, y ello, bueno, pues nos obliga a tener mecanismos de protección de la propiedad intelectual que sean eficaces en este mundo digital, porque necesitamos garantizar también aquí que los autores y los demás titulares de derechos son remunerados, que sus derechos morales también son salvaguardados, porque estamos viendo también usos que se llevan a cabo en este contexto, muchas veces sin contar con las creencias o la ideología que pueda tener un autor, ¿no?, de una música que se utiliza para ciertos discursos políticos o demás. Por lo tanto, este también es un reto al que tenemos que plantear soluciones. Y luego también el otro aspecto fundamental del derecho de autor, como derecho fundamental, que es asegurar el acceso de todos a la cultura, ¿no? Un elemento que yo veo que es fundamental como valor del derecho de autor en este contexto es la dimensión internacional del mismo, ¿no? El derecho de autor prácticamente nace en ese contexto internacional. Desde los orígenes de la humanidad, las ideas plasmadas en relatos, en canciones, han viajado por el mundo, y de hecho es esa necesidad de proteger esas creaciones
allá donde se den, la que da lugar a que se apruebe el Convenio de Berna en el siglo XIX y que este sea la base fundamental de nuestros sistemas de derechos de autor. Hoy, como decía, los medios digitales nos permiten disfrutar a un solo clic de libros, de canciones de todo el mundo y, por lo tanto, más que nunca necesitamos que haya una regulación de ámbito internacional para garantizar el respeto de los derechos de autor en este mercado mundial digital. Hay un hito que se ha producido el año pasado en la Unión Europea y creo que habéis tenido un seminario antes que este, ¿no? Me estoy refiriendo a la Directiva de Derechos de Autor en el mercado único digital, que estamos ahora trabajando en la transposición en España y en el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Es un hito, como decía, porque plantea que se vuelva a poner en valor esa aportación precisamente de los contenidos en todo lo que supone la economía digital, pero es importante y obviamente tampoco es suficiente porque, como decía, estamos en un contexto global y tenemos, por lo tanto, que seguir impulsando las herramientas a nivel internacional. Aquí la OMPI, por lo tanto, debe de implicarse más en este trabajo. Se aprobaron unos tratados que todos conocemos en los años 90, fueron un paso muy importante que ayudó a que países como Estados Unidos, países de América Latina, la Unión Europea avanzaran en sus legislaciones, pero no es suficiente. Yo creo que hay que seguir trabajando y que hay regiones que no se pueden quedar atrás y para las cuales el impulso a través de la OMPI es muy importante, porque tanto la propiedad intelectual como lo que llamamos las industrias culturales son un motor económico de hoy y del futuro para muchos países, ¿no? Como sobre todo en el caso de América Latina y de España es una evidencia, ¿no? Estamos, como tú dices, Carolina, consumiendo películas, obras de teatro, música desde casa gracias a las plataformas digitales. Es uno de los pocos recursos que les quedan a los creadores y a los demás agentes culturales para poder seguir trabajando y ganándose la vida en estos momentos. Por lo tanto, es necesario, una vez más, una legislación que prevea ese flujo de derechos y a través de la transmisión de los contenidos en este contexto, ¿no? de las plataformas, para que la inversión se mantenga y se siga innovando y creando, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La legislación con un marco internacional lo más amplio posible es importante, pero también hacen falta mecanismos en el ámbito profesional que aseguren tanto el cobro de derechos como el pago a sus titulares y también la simplificación de todos estos procesos, ¿no? Así que ahí la gestión colectiva de derechos juega un papel muy importante, ¿no? Preguntabas también en particular con respecto a la música y al audiovisual. Bueno, yo lo ha comentado también el doctor Zapata, yo creo que la creatividad no entiende de encierros, al contrario, es muchas veces mucho más productivo y más creativo cuando se están en situaciones de crisis personal y social, y de ahí salen muchas veces las mejores obras. El Quijote es un ejemplo de ello, ¿no? Por lo tanto, creo que no tenemos que tener miedo a tener una crisis de creación, de creatividad, y creo que tanto los proyectos musicales como audiovisuales y otros encontrarán su camino. El doctor Zapata ha puesto un ejemplo de creación colectiva de obras musicales, pero, por ejemplo, en España tenemos una serie que se estrenó hace un par de semanas en Televisión Española, una serie de televisión que están haciendo guionistas y directores con una productora española desde sus casas, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo también nuevas maneras de crear y de comunicar la situación en la que estamos. Así que, un poco para resumir la respuesta a tus preguntas, lo que necesitamos son legislaciones homologables a nivel internacional que garanticen una remuneración justa a autores y demás titulares de derechos y estructuras profesionales de gestión de derechos eficaces para responder a las necesidades de los usuarios, de los titulares de derechos y de los consumidores finales que somos todos nosotros. Esta sería un poco mi conclusión para tu primera pregunta, Carolina.
Muchísimas gracias, Adriana, por esa respuesta y por colocarnos en contexto también de cómo ha vivido la industria cultural en España estos momentos. Al respecto, pues tú mencionabas de que efectivamente se necesitaba una remuneración justa y que en este momento es muy importante lo relacionado con la gestión de derechos. Esa conclusión que tú nos acabas de dejar en el ambiente me sirve para introducir la siguiente pregunta que va dirigida al doctor Fernando Zapata y que tiene que ver con lo siguiente. Ante los nuevos desafíos del aumento de la producción y el consumo cultural vía streaming concretamente, también nos preguntamos si los instrumentos que provee el derecho de autor y los derechos con eso son suficientes. ¿Es suficiente para que haya en este momento un ambiente adecuado para que toda la cadena de valor se beneficie de este auge? Mira, la respuesta inequívoca y categórica es sí, y ahí podríamos terminar. Sí. Pero uno entiende que hay que adicionar una cosa para entenderla o comprenderla mejor. Y yo creo que la primera discusión, ya que tú pones de las diferentes formas de explotación de una obra, el de el streaming, que es comunicación pública, uno debiera iniciar definiendo lo que es streaming, que no es más que una retransmisión o emisión continua o la retransmisión en directo. O para una comprensión coloquial para la gente que no domina estas materias, nada más parecido al streaming que una ducha de baño, ¿sí? Que es continua, ¿sí? En tanto que uno tenga la llave abierta, cierra y se va el agua. Así pasa uno con el streaming, cierra y la obra se va. Le llega a uno en una difusión continua en materia de secuencias y en el tiempo que la obra le llegue a uno vía streaming, sea esta audiovisual, musical o de otra categoría que sea susceptible de comunicarse por allí, entonces es que genera una tasación, una definición de cuánto es el costo de la misma. Ahora, para muchas personas la ausencia de la palabra streaming en los tratados de la OMPI del derecho de autor e inclusive en el derecho comparado le hace pensar que el streaming es una figura que puede ser explicitada en la ley, que si estuviera de esa manera no molestaría para nada, pero lo cierto del caso es que no aparece de esa forma. Y yo creo que la respuesta o la razón por la cual mi respuesta fue absolutamente categórica con un sí, surge en los tratados de la OMPI del 96. Durante largo tiempo, casi 8 años, se discutió cuál debería ser aquellos artículos del Convenio de Berna que podrían ser objeto de interpretación o mirar aquellas posibilidades de utilización de la obra que no encontraban ningún asidero en el Convenio de Berna y por consiguiente había que regular sobre lo mismo. Y de ahí sale el artículo 8 y sale también el artículo 1. Estos dos grandes derechos, el tema de la reproducción y el tema de la comunicación pública. Para el lector, para el intérprete del artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y el correspondiente también en el de los artistas, intérpretes y productores, pero en particular ahora en el del derecho de autor, es especial uno encontrar una larga referencia a los artículos del Convenio de Berna que hablaban de comunicación pública, pero que era una comunicación pública muy centrada en la obra audiovisual, en la obra musical y aquella obra literaria que pudiera ser objeto de comunicación pública. Era un concepto no extendido a todas las categorías de obras. Este artículo lo hace y amplía esos efectos al punto de decir comprendida la puesta a disposición del público desde el lugar y el momento que ellos elijan para darle cabida a esa potestad del usuario ubicado en cualquier lugar y en cualquier momento de querer acceder a la obra. Esa comunicación digital interactiva o digital meramente sin interacción. Entonces el streaming está allí absolutamente cubierto y como tú bien lo señalaste, Carolina, en tu presentación, esto quedó claramente determinado así para los autores, para los artistas, intérpretes y para los productores fonográficos en la modificación que se hizo de la ley 1915 o en la ley 1915 que modifica la ley 23 o la adiciona, la ley 23 del 82 en estos aspectos. Ahora bien, yo concluiría esta
esta manifestación absolutamente categórica con otro aspecto que es mucho más sociológico. Mire, el derecho de autor es una norma que hace parte del derecho civil, el conjunto de los derechos de las personas, en este caso derechos sobre intangibles. Y el derecho civil ha respondido a la humanidad sin estar haciendo reflexiones o modificaciones para darle abrigo y cabida a muchas nuevas manifestaciones. Se me ocurre aquí rápidamente la teoría que surge en Alemania, por ejemplo, de las actividades peligrosas, y que partiendo de normas que regulaban el uso del arcabuz, se puede regular la conducción de un auto, el manejo de armas peligrosas, el manejo de aeronaves. En derecho de autor debe pasar lo mismo. Y el derecho de autor aporta un elemento adicional que no tiene el derecho civil en general, que es el tema de las cláusulas generales, muy definidas en nuestro entorno legal continental, de facilitarle al autor el control de la obra sobre cualquier forma, conocida o por conocer, que también está incluida en el convenio de Berna, en donde cuando se dice controlar ese uso por cualquier forma que se conozca ahora o en el futuro. ¿Qué necesitamos aquí? El interés, la voluntad política de encontrar en la norma lo que la norma realmente cubre y no ampararse en que la tecnología, en que el término es suficiente. Yo siempre lo refiero en mis clases cuando me refiero al tema de la gestión colectiva obligatoria. Nosotros tener una serie de sentencias de la Honorable Corte Constitucional señalando, por ejemplo, que la gestión colectiva obligatoria molesta el derecho a asociación y dejar de lado el examen mucho más riguroso que permite en Europa la construcción de las directivas en tal sentido, de ver al autor como la parte débil en la relación de ese extremo de explotación de la obra. ¿Qué autor de los nuestros, qué artista de los nuestros, pensemos en cualquiera, por famoso que sea, es capaz de controlar la obra en una plataforma totalmente universal? ¿Es imposible? La gestión individual se cae de su peso. La gestión individual sirve, por supuesto, es útil, lo ha sido ayer y hoy, para ciertas categorías de obras. Eso es claro. Pero para un uso intensivo de obras, como es el caso de las obras musicales, por favor, y las obras audiovisuales, claro que no. Entonces ahí es donde yo aterrizo. El derecho, bien visto, bien interpretado, en beneficio de los destinatarios, de los sujetos y de los sujetos claramente protegidos, pues puede brindarnos a nosotros una tranquilidad mucho más enorme. Y por eso, doctora Carolina, casi que le podía haber dicho quedarme de entrada con ese sí categórico. Es por eso que se lo dije así. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Zapata, por esa explicación y por supuesto por esa visión crítica de la interpretación que se ha realizado también de algunos presupuestos básicos del derecho de autor relacionados también con la gestión del derecho tan importante en el entorno digital. Teniendo esto de presente y pues considerando que hoy en día la posibilidad de utilizar masivamente las obras en el entorno digital ha crecido exponencialmente, quisiera preguntarle a la doctora Adriana Moscoso, ¿qué retos hay en cuanto a la observancia de los derechos en el entorno digital y por qué es importante atenderlos en este momento? Aquí acudo a una palabra que utilizó reiteradamente el doctor Zapata en su presentación cuando él habla de la voluntad política. Entonces, ¿por qué es importante también acá, desde el punto de vista de la observancia, esa voluntad política para atender esos retos en este momento? Sí, Carolina, bueno, pues la voluntad política lo es todo, aquí y en todas partes, pero vamos a centrarnos en esto, por supuesto. Bueno, cuando hablamos de observancia de derechos de propiedad intelectual, estamos hablando de la vulneración que se produce, ¿no?, a través de lo que llamamos piratería, ¿no?, principalmente. Y yo creo que lo primero que tenemos claro es que los piratas de hoy en día están más globalizados que nunca, más deslocalizados que nunca y también más difuminados que nunca, ¿no? Pues siempre
difícil luchar contra la piratería de obras culturales de manera aislada para un país, por ejemplo, ¿no? Hoy lo es muchísimo más. Hoy poder bloquear una página pirata que probablemente esté ubicada en algún paraíso fiscal, ilegal, en un país recóndito, oculta tras varias direcciones IP, a través de distintas empresas pantalla, es imposible hacerlo de manera sola, ¿no? Aislada. Sabemos además todos del vínculo claro que hay entre la piratería de contenidos protegidos por derechos de autor y otro tipo de delitos penales que atentan contra la salud o contra la integridad de las personas, ¿no? Se trata de redes de cibercriminalidad que operan en distintos aspectos, ¿no? Aparte de eso, las digamos, páginas piratas tradicionales, ¿no? Como pudiera ser Pirate Bay o alguna de este tipo, aparte de que siguen activas, hoy surgen otras maneras también de vulnerar los derechos de propiedad intelectual mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, a través de aplicaciones como WhatsApp o como Telegram están circulando libros y revistas, ahora que estamos en confinamiento en particular, de manera cada vez más masiva, ¿no? Sin ningún control. Y también las redes sociales se están convirtiendo en vías muchas veces de circular contenidos, ¿no? Por lo tanto, una vez más, necesitamos cooperación internacional y también legislación ad hoc especializada en estas cuestiones, ¿no? Y aquí es donde llega el compromiso de los Estados, ¿no? Es importante tener esa sensibilidad, es importante entender a nivel de gobierno y a nivel también internacional, en las estructuras internacionales, que primero luchar contra la piratería es luchar contra el crimen organizado y por otro hay que tener en cuenta todo lo que se pierde con el tráfico ilegal de contenidos, ¿no? La cantidad de impuestos que deja de percibir un Estado, la cantidad de sueldos que no van a ser, la cantidad de empresas del sector que no van a poder salir adelante, que no se van a poder ni crear, todo ese estímulo a la economía de nuestros países que no se va a producir. Yo creo que es un bien demasiado precioso para nuestros países, una pérdida de oportunidad demasiado grande como para no tener la sensibilidad y la inteligencia de no actuar contra ella, ¿no? Entonces, tiene que existir esa conciencia, tenemos que exigirla a los gobiernos y, por supuesto, para eso tiene que calar lo primero también en la sociedad en su conjunto y cuando hablo de la sociedad hablo también de las empresas, ¿no? La responsabilidad social corporativa también se tiene que impregnar de esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un elemento importante, más además de la ley y además de la cooperación internacional, que es el desarrollo de códigos de conducta entre titulares de derechos, proveedores de acceso a Internet, proveedores de contenidos, que limiten al máximo estas prácticas porque haya una conciencia colectiva de que esto es malo para todos, ¿no? Para ello, por lo tanto, pues sí, necesitamos sensibilizar a la sociedad para que los gobiernos también se sensibilicen y creo que hay que empezar, como siempre, por los más jóvenes, que son el futuro de nuestras sociedades. Ya está, con esto respondo a tu pregunta. Muchísimas gracias por esa respuesta, doctora Adriana. Y bueno, yo me quedé aquí con dos palabras de su intervención que también son muy útiles para la siguiente pregunta que va dirigida al doctor Zapata. La doctora Adriana mencionaba en su intervención dos palabras claves: globalización y cooperación internacional. En ese sentido, nosotros quisiéramos preguntarle al doctor Fernando Zapata si considera que hay un liderazgo suficiente por parte de organismos internacionales de naturaleza pública o privada para coordinar acciones que puedan proteger a los creadores y a las industrias culturales en esta contingencia. Creo que el doctor Zapata tiene... Sí. Gracias, doctora Carolina. Pero usted me dejó las preguntas políticas que, Dios mío. Lo que pasa es que usted no es gobierno. Bueno, vea, yo
Mire, yo creo que sí hay liderazgo, pero no es suficiente. Y tampoco es fuerte el poco que hay, porque son dos cosas. Hay o no liderazgo y sí es suficiente. Y yo creo que, mire, las organizaciones internacionales se legitiman en su labor. Yo creo que un organismo internacional existe, y más los del sistema de Naciones Unidas, para superar una imposibilidad que tienen los estados que se hacen miembros, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién declaró como pandemia la presencia del virus? Eso no fue un gobierno, no fue un ministerio de salud, fue una organización mundial que la tenemos, la sostenemos, la financiamos para que nos diga eso, porque tiene reflectores en todo el mundo. Entonces, ahí se está legitimando. Puede que algunos gobiernos digan que esa legitimación no es lo suficientemente fuerte, pero se legitima en su labor, está para eso. ¿Y cuál es el papel de la OMS? La salud. Nosotros tenemos un organismo muy caro en nuestros afectos, muy cercano, que queremos y apreciamos mucho, ¿sí? Que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyo papel es precisamente ese, la propiedad intelectual. Pero como la Organización Mundial no es la Secretaría Internacional, ni los funcionarios que la conforman, sino los países que la integran, últimamente, y últimamente se ha prolongado en el tiempo, los países que actúan en la OMPI, que son más de 178, 182 creo, han descuidado esta mirada, han descuidado esta visión mejor. Que la legitimación de la organización está en defender los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Para luego interactuar con otros organismos de la misma clase, o por lo menos para que garanticen que desde allí hay la posibilidad de estructurar todo un conjunto de normas para proteger estos derechos. Entonces yo por eso digo que sí, los organismos, que hay un liderazgo, pero últimamente ese liderazgo se ha debilitado y lo han debilitado los países mirando esto. Y ahí hay un aspecto, mi doctora Carolina, que usted, por conocer claramente las ruedas de la organización, sabe que es la base de este debilitamiento. Y es que a nuestros representantes gubernamentales se le olvidó, al menos en derecho de autor, que el derecho de autor tiene un solo significado. Podemos decir mucho en muchas cosas y escribir ríos de tinta, pero el derecho de autor es igual a control y nada más. Con eso podríamos iniciar y terminar una clase. Es igual a control. Si un derecho de autor no le permite a los autores ni a los artistas a través del derecho conexo controlar lo que hacen, no estamos en nada. Tenemos un derecho de autor débil y por consiguiente un aporte del derecho de autor a la cultura igualmente débil. Entonces yo creo que los organismos, ya cuando usted me dice qué pudieran hacer, es decir, afianzar este concepto y vencer este criterio que se ha apoderado ya, no de los organismos internacionales, ¿sí? Y a eso me refiero a la UNESCO, y tengo que decirlo no como una crítica, sino como un señalamiento real, que desde hace un buen tiempo, y eso explica por qué su poca actuación en el derecho de autor y hay más énfasis en el mundo de la comunicación, porque allí se afianzó ese criterio de que lo que es fácil acceder es libre. Mire que el derecho de autor, 3 veces centenario, hace 30 o 40 años, no tenía estos ataques de hoy, ¿sí? En el sentido de que ¿por qué? ¿De qué manera? La facilidad con que se ataca hoy es por aquella invasión del uso de la obra, por el mayor goce y disfrute que los usuarios tenemos de la obra, que ha dado lugar entonces a que lo que es fácil, gracias a la tecnología, es gratis. Y ahí hay que vencer. Y ese debe ser un postulado de las oficinas de derechos de autor, de los ministerios de cultura, ¿sí? De los ministerios de educación y formación, y todos esos aspectos. Y termino, doctora, resaltando una realidad que la doctora Diana nos ha puesto en sus 2 intervenciones. Es cierto que hoy, tras la declaración de pandemia y el confinamiento vacacional, el aislacionismo a que hemos sido sometidos todos los países o todos los ciudadanos del mundo en 182 países, hemos tenido el lado alegre de la pandemia en las artes, en la música, en la literatura, en las danzas, en las obras de teatro del Bolshoi libres, en tantas cosas
que hoy las industrias creativas, los autores y artistas han puesto a disposición. No nos hemos divertido, y con esto no quiero hacer ningún señalamiento negativo, con el fútbol de mentiras, ni con carreras de mentiras, ni con los ciclistas. Todos esos están en su casa, viendo a ver en la televisión o en las plataformas digitales que les ofrecen para entretenerse. Y todo ese entretenimiento está protegido por el derecho de autor. Y hay que señalar que los autores y los artistas del mundo entero, sus sociedades de gestión colectiva, han contribuido de manera determinante, no solo a no cobrar durante la pandemia, porque por supuesto no hay uso, no hay una utilización de sus contenidos, sino a mantener sus nóminas. Las sociedades han mantenido las nóminas de todos sus trabajadores, ¿sí? Y adicionalmente, a través de sus recursos de bienestar social, le han dado a todos los autores de una sociedad aquellos que son usados y los... Entonces yo creo que hay que tener una... Y esa pregunta, doctora, gracias por ella, pero usted me pone a mí en calzas prietas y yo se la contesto así como creo y vuelvo y se la cierro. Puede que sea que haya un liderazgo, no lo voy a reconocer. Pero que es insuficiente, también. Y que es débil, igual. Entonces necesitamos liderazgo fuerte y suficiente. Gracias. Bueno, doctor, gracias por esas reflexiones. La sociedad civil puede darse algunas libertades que no nos podemos dar los gobiernos. Por eso esa pregunta iba dirigida a usted. Y bueno, usted acaba de hacer una reflexión sobre algo que es importante tener en cuenta, y es que usted decía, el fácil acceso no es sinónimo de libre, ¿sí? Y también mencionaba precisamente lo más importante que tiene el derecho de autor es que ese autor, intérprete o titular derivado de esos derechos pueda tener la capacidad de control. Y esa capacidad de control, yo le agregaría, tiene un significado siempre y cuando haya una gestión estratégica de ese derecho. Porque es posible que yo controle, y ese control lo que implica es simplemente guardar la obra en un cajoncito y pues ya estoy controlando. Pero además de eso, más allá de permitir controlar esa utilización, también es cómo esa utilización y esa gestión del derecho sí se convierte en un beneficio para ese titular del derecho, ¿sí? Entonces, llegando a este punto, voy a trasladar la siguiente pregunta a la doctora Adriana Moscoso. ¿Por qué es importante en este momento esa gestión estratégica del derecho de autor y los derechos conexos? ¿Cómo la gestión colectiva puede ser útil y servir a ella con mayor razón en este momento? En la medida en que hay una dispersión, una individualidad y un confinamiento de los autores que siguen creando a pesar de estar encerrados, pero cuando sus obras en este momento son utilizadas tienen una vocación de mayor globalidad, mayor universalidad. Y como decía el doctor Zapata, claro, un autor o un titular del derecho tiene prácticamente una imposibilidad física de gestionar ese derecho en todo el mundo. Entonces, la pregunta concreta para la doctora Adriana es cómo la gestión del derecho y una gestión estratégica a través de las sociedades de gestión colectiva puede ayudar en este momento. Sí, gracias Carolina por la pregunta. Bueno, lo ha comentado el doctor Zapata también hace un rato. El contexto digital produce millones de usos de obras en millones de rincones del mundo. Es imposible para un titular de derechos poder monitorizar de manera individual todos esos usos, llegar a acuerdos de licencias con los distintos usuarios, que además tienen sus particularidades, pueden proceder del sector público, por lo tanto pueden estar sujetos a ciertas excepciones, por esa característica pueden proceder del sector privado. Los mismos derechos también están sujetos a excepciones y limitaciones, que están también a su vez vinculadas a derechos de remuneración, que hay que gestionar en paralelo a los derechos exclusivos. Es decir, es un panorama muy complejo
que se multiplica n veces, tantas como las obras son accesibles a través de las redes digitales en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, la gestión colectiva en el contexto digital se convierte en una herramienta imprescindible para los autores y demás titulares de derechos, pero también es imprescindible para los usuarios. Me refiero con usuarios no a los consumidores finales, sino a quienes explotan las obras, ¿no?, protegidas por derechos de autor, a las televisiones, a las plataformas de internet, a las radios digitales, etcétera, etcétera, ¿no? No se podrían sacar adelante modelos de negocio de la economía digital basados en el disfrute de las obras de la creación si no hubiese un interlocutor que canalizase esa demanda y que tuviese una especialización en un sector tan concreto y tan especializado como es el del derecho de autor, ¿no? Esa respuesta la dan las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual, porque tienen una tradición centenaria en muchos casos en la gestión de derechos, han ido evolucionando con la tecnología también y bueno, y además también se plantean otras alternativas de gestión colectiva, además de las tradicionales encarnadas en las sociedades de autores, ¿no? Así que son, como decía, una herramienta imprescindible en la economía digital. En ellas tienen puestas las esperanzas millones de creadores y tienen que estar a la altura del reto que se les plantea, ¿no? Cuestiones como el buen gobierno, transparencia, eficacia, interlocución fluida con todo el mundo, tanto con sus miembros como con los usuarios, como con las administraciones públicas, son exigencias que deben de regir su día a día. No hay mejor respuesta que la gestión colectiva a los retos que plantea el mercado digital de las industrias culturales y creativas. También esto es importante que a nivel de los gobiernos, de las organizaciones internacionales se entienda, igual que comentábamos antes, ¿no?, esta necesidad de que se entienda esta configuración y este papel clave que juega la gestión colectiva. También aquí es importante que cuanto más homogeneizada, más armonizada sea la legislación internacional, mejor. Y cuanto más trabajo haya de homologación de los procedimientos de funcionamiento de estas entidades a través de estructuras profesionales internacionales como la CISAC, como IFRO, otras organizaciones internacionales similares, mejor también para los autores y para sus sociedades. Lo dejo aquí, de momento. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por esa reflexión. Y dio en un punto que tal vez no habíamos tratado o discutido y que me parece importante resaltarlo. Usted mencionaba, la gestión colectiva no es útil solamente para el titular del derecho de autor, sino también para el usuario masivo de esas obras. Y eso es un buen punto, sobre todo en el entorno digital, porque a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar en este momento que una plataforma digital, proveedoras de contenidos en línea a través de estos servicios interactivos, tuviera que sentarse titular por titular del derecho, autor por autor. Sería un ejercicio interminable que para ellos prácticamente terminaría convirtiéndose en una casi que imposibilidad física para el desarrollo de su modelo de negocio. Sería inviable el negocio. Exacto. Entonces yo creo que en este sentido hay como una simbiosis entre los diferentes actores que en últimas les favorece a ambos la figura de la gestión colectiva en los dos extremos de la relación, ¿sí? Y bueno, acá tenemos una pregunta que está dirigida precisamente a la doctora Adriana Moscoso, porque queremos ahorita dar paso a las preguntas del público. Y pregunta el doctor Rodrigo González, ¿cuáles considera usted que son herramientas eficaces para combatir la brecha de valor o el value gap en el entorno digital, fundamentalmente en el contexto de la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2019-790?
Bueno, creo que esa cuestión en concreto se ha intentado resolver en la directiva a través de lo que es el artículo 17 de esta directiva, que lo que pretende es despejar una duda que existía hasta que se aprobó esta directiva en el contexto de las plataformas digitales, y era si se llevaba a cabo un acto de comunicación al público o no respecto de ciertas plataformas en las que son los usuarios de las mismas los que suben los contenidos musicales o audiovisuales a las mismas, ¿no? Había digamos que no estaba clara la normativa al respecto, puesto que se había desarrollado una directiva hacía unos años, que era la Directiva de Comercio Electrónico, que regulaba la responsabilidad de los intermediarios en Internet, y la evolución del mercado digital pues había generado ciertas interpretaciones dispares de esta directiva, de lo que debía entenderse por responsabilidad y por conocimiento de los actos de comunicación al público que se producen en las mismas. Por lo tanto, creo que este artículo 17 deja claro ese supuesto al considerar que las plataformas llevan a cabo actos de comunicación al público por aquellos contenidos que suben sus usuarios, y esos actos de comunicación al público, digamos que esa responsabilidad de la plataforma incorpora tanto el acto de comunicación al público que pudiese llevar a cabo el usuario primero, ¿no? como la propia plataforma, y que hay una obligación, por lo tanto, de remunerar a los titulares de derechos por esos actos de comunicación al público. Eso era importante porque este tipo de plataformas ¿no? Uploading en inglés, ¿no? La palabra en castellano no es tan evidente como en inglés. Habían constituido el primer punto de acceso para disfrute de música en Internet, muy por encima de las plataformas de música tipo Spotify, ¿no? Se disfrutaba mucho más, se accedía muchísimo más a la música a través de esas plataformas de contenido subido por usuarios que a través de las plataformas puras y duras de música. Y por lo tanto estaban realizando una competencia clara a estas plataformas en el mercado de música online. Entonces, yo creo que esa brecha de valor que se describió así, ¿no? Para ilustrar ese problema que se producía al generarse un impedimento para los titulares de derechos de ser remunerados por esa vía, que sin embargo era la primera vía de acceso a los contenidos musicales. Bueno, pues se ha despejado, se ha resuelto a través de este artículo 17, que ahora, bueno, tenemos que transponer a las legislaciones nacionales. Hay también otros aspectos respecto a esa brecha de valor que también se están planteando, y que de hecho la OMPI ha iniciado también estudios al respecto, que tienen que ver con la remuneración final que les llega a los autores y a los artistas, ¿no? En lo que es un poco el pastel, el queso de los derechos generados en Internet, ¿no? Eso también es un debate que está abierto y que es interesante. Hay que asegurar que ese principio de proporcionalidad se asegura, ¿no? Y los autores y los artistas no se quedan al final del camino en este nuevo mercado, ¿no? Pero por lo menos con esta directiva yo creo que se ha corregido una situación que era muy, muy injusta para las industrias culturales, y bueno, creo que nos debemos de congratular por ello.